Sala. Flashes de cámaras en la galería. Un sargento de policía corrupto e intocable, perdiendo la cabeza por completo en el estrado de los testigos. En un momento de puga furia desquiciada, cruza la barrera del tribunal y golpea a un miembro del Parlamento sentado en la cara. La sala se congela. El jadeo de 100 personas succiona el aire de la sala. Pero lo que el sargento Vance Harland no sabía era que Valerie Konsinkite no era solo una política. Era una exinstructora de combate militar de primera línea. En cuestión de momentos, Harland estaba inconsciente en el suelo de mármol, con la mandíbula fracturada, y el karma apenas comenzaba. Quédate, porque esta historia real pasa de impactante a absolutamente legendaria. El aire dentro de la Sala 4 del Tribunal Superior de Justicia era sofocante, denso con el tipo de tensión que generalmente precede a un motín. El gran salón con paneles de roble estaba lleno hasta la capacidad máxima. Cada banco de caoba en la galería pública gemía bajo el peso de reporteros, activistas de derechos civiles y policías fuera de servicio. Se suponía que el aire acondicionado había fallado esa mañana temprano, pero todos en la sala sabían que el calor irradiaba de la puga animosidad entre las dos figuras principales. En el estrado de los testigos se sentaba el sargento Vance Harland. Harland era un veterano de la Fuerza de Policía Metropolitana, un hombre cuyo pecho estaba cargado de condecoraciones, pero cuya reputación en las calles era notoriamente oscura. Era una figura corpulenta, construida como un mudo de ladrillos, con un cuello grueso, una mandíbula cuadrada y ojos que albergaban el perpetuo desdén de un hombre que creía que la ley era meramente un arma que tenía licencia para blandir. Durante años, Harland había dirigido el infame escuadrón de vicio del Distrito Norte como su mafia personal. Extorsión, pruebas falsificadas, interrogatorios brutales. Los rumores eran interminables, pero ninguno había llegado a cuajar. Harland siempre tuvo el respaldo del sindicato de policías, y lo que es más importante, sabía dónde estaban enterrados los cuerpos de la mitad de la élite política de la ciudad. Era, según todos los indicios, completamente intocable, hasta que Valerie Konsinkite entró en escena. Sentada en la mesa del demandante, directamente en la línea de visión de Harland, estaba la honorable miembro del Parlamento por el Distrito Norte, Valerie Konsinkite. A los 42 años, Valerie era una fuerza de la naturaleza. Nacida en una familia de clase trabajadora, había escapado de la gravedad de su barrio empobrecido. Al unirse al ejército, sirvió en una unidad de reconocimiento altamente especializada, completando duras misiones en territorios hostiles antes de regresar a casa para obtener un título en Derecho. Cambió sus botas de combate por trajes de carbón a medida, pero la postura de guerrera nunca la abandonó. Se sentaba con una quietud aterradora, su columna vertebral perfectamente recta, sus ojos oscuros fijos en Harland con la fría y calculada precisión de un francotirador mirando a través de una mirilla. La audiencia era parte de una investigación civil sin precedentes en el Distrito Norte. Valerie había liderado la investigación después de que una redada fallida y sin orden judicial, liderada por Harland, hubiera dejado devastada a una familia inocente. A pesar de recibir amenazas de muerte, a pesar de que su oficina fue vandalizada y a pesar de las advertencias silenciosas de su propio partido político para que se retirara, Valerie había arrastrado a Harland fuera de las sombras
y a la luz cegadora del Tribunal Superior. Presidiendo el caos estaba el juez Everett Langston, un juez de aspecto cansado, cercano a la jubilación, que se ajustaba continuamente las gafas a medida que la temperatura en su sala de audiencias subía constantemente. El abogado Nolan Carver, abogado principal de Valerie, caminaba frente al estrado. Dirijo su atención al anexo C. Las imágenes de la cámara corporal de la noche de la redada. Las imágenes que convenientemente se cortan precisamente antes de que se rompiera la puerta de la residencia. ¿Puede explicar este mal funcionamiento? Harlan se recostó en la silla de madera, cruzando sus enormes brazos sobre el pecho. No miró al abogado. Miró directamente a Valerie. Una mueca jugó en la comisura de sus labios. Como he declarado en mi deposición, el equipo que se emite al escuadrón está obsoleto. Los fallos técnicos son comunes. Es una tragedia, pero no es una conspiración. ¿Un fallo técnico?, repitió Carver, su voz repleta de escepticismo. ¿Un fallo técnico que afectó a las cámaras de los 6 oficiales simultáneamente? ¿Cuáles son las probabilidades matemáticas de eso, sargento? Soy un oficial de policía, no un matemático, ladró Harlan, su voz un murmullo bajo y rasposo. Estábamos haciendo nuestro trabajo. Estábamos despejando un sector peligroso. Algo que los políticos que se sientan en sus torres de marfil no entenderían. La puya estaba dirigida por completo a Valerie. La galería pública murmuró. El juez Langston golpeó su mazo 2 veces. ¡Orden! Sargento Harlan, limite sus respuestas a las preguntas hechas. La galería permanecerá en silencio. Valerie no se inmutó. Simplemente cogió un bolígrafo, hizo una nota precisa en su bloc de notas legal y volvió a mirar a Harlan. Ese movimiento tranquilo y despreocupado lo enfureció más de lo que cualquier grito podría haber hecho. Durante años, Harlan se había basado en la intimidación. Estaba acostumbrado a que la gente desviara la mirada. Estaba acostumbrado a que los sospechosos temblaran en la celda de detención y a que los oficiales jóvenes se inclinaran a sus caprichos. La total falta de miedo de Valerie Considine era una amenaza directa a toda su realidad. El abogado Carver continuó, sacando una pila de documentos financieros de su maletín. Pasemos de la electrónica. Hablemos de los activos incautados desaparecidos del depósito. $400,000 en efectivo intrazable desaparecieron. Sin embargo, más tarde, tu ex esposa, Nora Miller, depositó $80,000 en una cuenta offshore, una cuenta en la que estás listado como beneficiario secundario. La cara de Harlan adquirió un tono peligroso de carmesí. Las venas de su grueso cuello se abultaron contra el apretado cuello de su uniforme de vestir. Ese dinero fue una herencia, gruñó, inclinándose hacia adelante. La silla de madera del testigo crujió bajo su peso cambiante. ¿Una herencia de quién?, presionó Carver. Sus padres han fallecido hace más de una década y murieron sin un céntimo. ¡Objeción! ¡Molestar al testigo!, gritó el abogado defensor de Harlan, un abogado sudoroso y sobrecargado llamado Quentin Hale. «No admitida», dijo el juez Langston con lánguida voz. «Responda a la pregunta, sargento». «No sigo las finanzas de mi exesposa», gritó Harlan, su compostura fracturándose rápidamente. «Toda esta investigación es una caza de brujas. Es un espectáculo político orquestado por una mujer que odia a la policía
y quiere hacerse un nombre destruyendo a policías reales. Harlan señaló con un grueso dedo acusador directamente a Valerie. Valerie finalmente habló. Su voz no era fuerte, pero poseía una autoridad resonante y dominante que cortaba sin esfuerzo la acústica de la gran sala. «Sargento Harlan», dijo con calma, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Nadie aquí odia a la policía. Lo que odiamos son matones con insignias. Ha utilizado el uniforme para protegerse de las mismas leyes que juró defender. Y hoy ese escudo se rompe». La sala estalló. Los reporteros escribían frenéticamente. Los activistas en la fila de atrás vitoreaban. Harlan agarró los bordes del box del testigo. Sus nudillos se volvían blancos. Parecía un toro acorralado, con los ojos muy abiertos y enrojecidos, el aliento siseando entre sus dientes. El juez Langston golpeó su mazo de madera repetidamente. «¡Orden! ¡Orden en esta corte! Despejaré esta sala si es necesario». «Señorita Consincait, usted no está interrogando al testigo». «Señor Carver, controle a su cliente. Este tribunal tomará un receso para permitir que los ánimos se enfríen. Cuando regresemos, espero profesionalismo absoluto. Alguacil, asegure al testigo». El juez se levantó y se retiró a sus aposentos. La pesada puerta de roble se cerró tras él. El fuerte zumbido de conversaciones superpuestas llenó instantáneamente el vacío mientras la galería estiraba las piernas. Se suponía que era un periodo de enfriamiento estándar. Se convirtió en el receso más infame de la historia legal. Mientras el juez se marchaba, la rígida estructura de la sala se disolvió. Los abogados comenzaron a barajar papeles. La galería bullía de chismes y rápidas llamadas telefónicas. El abogado Carver se inclinó para susurrarle algo al oído a Valerie, señalando una línea en los documentos financieros. Valerie asintió. Su rostro una máscara de concentración total. Al otro lado de la sala, el sargento Vance Harlan bajó del box del testigo. Su abogado, Quentin Hale, inmediatamente le agarró del brazo, susurrando frenéticamente, tratando de controlar a su cliente completamente desquiciado. Harlan apartó a Hale con tal fuerza que el abogado tropezó hacia atrás contra la mesa de la defensa. Harlan no miraba a su abogado, miraba a Valerie. La humillación lo estaba consumiendo vivo. En su mente, él era el rey de las calles, el depredador ápice del Distrito Norte. Y aquí estaba, siendo diseccionado en público, exponiendo sus finanzas, su fallido matrimonio y sus sucias fechorías al mundo. Todo por una mujer negra que se atrevió a decirle que no era un dios. El tóxico cóctel de racismo, misoginia y ego magullado cortocircuitó cualquier pensamiento racional que le quedara. Ignorando al alguacil, un joven oficial ligeramente tímido llamado Caldwell, que técnicamente debía escoltarlo a la sala de detención, Harlan comenzó a cruzar la barrera del tribunal. La barrera es el espacio sagrado en un tribunal entre el estrado del juez y las mesas de los abogados. Está estrictamente fuera de límites para los testigos, a menos que se indique explícitamente, pero Harlan marchó directamente hacia ella, sus pesados zapatos negros golpeando contra el pulido suelo de mármol. «Sargento, por favor, regrese a su mesa», llamó el oficial Caldwell,
Su voz carecía de la autoridad necesaria para detener a un toro enfurecido. Harlan lo ignoró. Caminó directamente hacia la mesa del demandante. Carver, notando al masivo hombre acercándose por el rabillo del ojo, se puso de pie instintivamente, interponiéndose entre Harlan y Valerie. «Sargento, tiene que retroceder ahora», advirtió Carver, su voz tensa por la alarma repentina. «Quítese de mi camino, traje», gruñó Harlan, apartando al abogado con una mano masiva. Carver tropezó, golpeando el borde de la pesada mesa de madera. Ahora no había nada entre Harlan y Valerie. Valerie se levantó lentamente. No retrocedió. No llamó al alguacil. Se levantó a su altura completa, que era considerablemente menor que el imponente 1,90 m de Harlan. Pero su presencia parecía llenar el espacio. Lo miró fijamente a los ojos, su expresión completamente desprovista de miedo. «¿Crees que has ganado, verdad?», siseó Harlan, acercándose tanto que el hedor a café rancio y sudor nervioso irradiaba de él. «¿Crees que puedes arrastrarme aquí, faltarme al respeto delante de la ciudad y simplemente irte? Yo dirijo el Distrito Norte. No eres más que una bocazas política». La sala se había quedado mortalmente en silencio. Los murmullos habían muerto al instante. Todos los ojos, todos los objetivos de las cámaras de la galería estaban fijos en la confrontación. Incluso los reporteros habían dejado de respirar. «Ya no diriges nada, Vance», dijo Valerie, su voz bajando a un registro bajo y tranquilo, destinado solo a él. «Eres un criminal común, y cuando termine contigo, compartirás celda con los hombres que encerraste». Las palabras desencadenaron una explosión. Harlan perdió la cabeza. Con un grujido gutural de pura furia sin filtrar, levantó su mano derecha. No fue un empujón. No fue un empujón. Blandió su masiva mano carnosa en una brutal bofetada abierta dirigida directamente a la cara de Valerie. ¡Crack! El sonido del impacto resonó por la sala del tribunal de alto techo como un disparo. La pura fuerza del golpe hizo que la cabeza de Valerie girara hacia un lado. Sus gafas salieron volando de su rostro, cayendo al suelo de mármol. Un grito colectivo de horror surgió de la galería. El oficial Caldwell finalmente reaccionó, lanzándose hacia adelante, gritando pidiendo ayuda por su radio. Pero lo que sucedió a continuación desafió todo lo que Harlan creía saber sobre el mundo. Esperaba que cayera, esperaba que llorara, que se desmoronara, que fuera destrozada por su dominio físico, al igual que todas las demás víctimas que había brutalizado durante su carrera. Estaba terriblemente equivocado. Valerie Consinkite no cayó. La energía cinética de la bofetada rotó su torso, pero sus pies, plantados en una postura perfectamente equilibrada, perfeccionada a lo largo de años de entrenamiento militar en combate cuerpo a cuerpo, nunca se movieron. Ella absorbió el impacto, su barbilla metida, su mandíbula rígida. El tiempo pareció dilatarse en la sala. Lenta, aterradoramente, Valerie volvió la cabeza para mirarlo. Su mejilla se estaba magullando rápidamente, una rojiza marca floreciendo contra su piel oscura. Un pequeño corte abriéndose en su labio inferior. Pero sus ojos no eran los de una víctima.
Eran los ojos de un soldado al que se le acababa de dar permiso para entrar en combate. Harlan parpadeó momentáneamente, paralizado por la confusión. ¿Por qué no estaba en el suelo? ¿Por qué no estaba gritando antes de que su cerebro pudiera procesar el error táctico que acababa de cometer? Valerie se movió. Ella no solo lo golpeó, lo desmanteló. Con velocidad cegadora, Valerie trasladó su peso a su pie delantero. Su mano izquierda se disparó, enganchando la nuca de Harlan, tirando de su cabeza hacia adelante y rompiendo instantáneamente su postura. En el mismo movimiento fluido y explosivo, condujo la palma de su mano derecha hacia arriba, el talón de su mano golpeando perfectamente contra la mandíbula de Harlan. La respuesta fisiológica a un golpe en ese ángulo preciso es inmediata e innegable. Hace que el cerebro gire violentamente dentro del cráneo, apagando instantáneamente el sistema nervioso central del cuerpo. El impacto fue sickeningly ruidoso. Los ojos de Harlan se enrollaron instantáneamente hacia atrás en sus cuencas. Sus brazos cayeron lánguidamente a sus costados como peso muerto. El masivo sargento de policía de 110 kilos se puso completamente rígido por una fracción de segundo antes de colapsar hacia atrás. Golpeó el suelo de mármol con un estruendo sordo que sacudió la primera fila. No se movió. No gimió. Estaba completamente noqueado, profunda e inequívocamente frío. El silencio volvió a caer sobre la sala. Era un silencio profundo y absoluto. Nadie se movió. El alguacil, a medio camino de la mesa, se quedó paralizado con la mano en su porra, mirando con los ojos muy abiertos al montón inconsciente de hombre en el suelo. Los reporteros en la galería estaban sentados con la boca abierta. Incluso Carver, frotándose el brazo magullado, miraba con puro incredulidad. Valerie se paró sobre el oficial inconsciente. No celebró, no gritó. Su respiración era constante, perfectamente controlada. Con calma, metió la mano en el bolsillo de su blazer, sacó un pañuelo blanco y nítido y se secó la pequeña gota de sangre de su labio inferior. Luego se agachó, recogió sus gafas del suelo, las inspeccionó en busca de daños y se las volvió a poner en la cara. Se giró hacia el alguacil completamente paralizado. «Oficial Caldwell», dijo Valerie, su voz perfectamente educada, resonando en el silencio atónito de la sala. «Creo que el sargento ha tropezado. Quizás quiera llamar a una ambulancia. Y cuando despierte, por favor infórmele que voy a presentar cargos por agredir a un miembro del Parlamento». Se dio la vuelta. Se sentó de nuevo en su silla de cuero. Cogió su bolígrafo y esperó a que regresara el juez. El karma había golpeado con la fuerza de un tren de mercancías. Pero la pesadilla para Vance Harlan apenas había comenzado. Durante un largo momento, después de que Valerie con Kincaid reasumiera su asiento, la sala 4 fue un vacío de sonido y movimiento. Luego, la presa se rompió. La galería estalló en un caos total. Los reporteros, al darse cuenta de que acababan de presenciar la historia política y legal de la década, se pisoteaban unos a otros para salir por las pesadas puertas dobles. Los teléfonos móviles ya estaban levantados, los pulgares volando por las pantallas para enviar alertas de última hora. Dentro de la barrera, el oficial Caldwell
Finalmente salió de su parálisis, sus manos temblando, mientras activaba su micrófono de hombro para llamar a una unidad de paramédicos. El juez Everett Langston irrumpió de nuevo por las puertas de su cámara, habiendo oído el estruendo sordo del golpe a través del grueso roble. Se detuvo en lo alto del estrado, mirando hacia el cuerpo masivo e inconsciente del sargento Vance Harlan tendido en el mármol. Luego miró a Valerie, que revisaba con calma un libro de contabilidad financiero. ¿Qué diablos pasó aquí?, gritó Langston, su voz quebrándose por un pánico sin precedentes. Antes de que nadie pudiera responder, las puertas del fondo de la sala se abrieron de golpe y 3 paramédicos corrieron por el pasillo central. Bolsas de equipo golpeando sus lados. Rodearon a Harlan. Un paramédico dirigió una linterna a sus ojos dilatados y sin respuesta, mientras otro estabilizaba su grueso cuello, gritando órdenes para preparar una tabla rígida. En cuestión de minutos, el video se filtró. Si bien las cámaras oficiales del tribunal estaban estrictamente controladas, una joven auxiliar legal, sentada en la segunda fila de la galería, había grabado encubiertamente todo el intercambio en su smartphone, ocultando la lente detrás de una pila de carpetas. El ángulo era imperfecto, ligeramente oscurecido por el hombro del hombre delante de ella, pero el audio era cristalino y la imagen del rápido derribo era absoluta. Para cuando los paramédicos le pusieron un collarín en el cuello a Harlan y lo subieron a una camilla, el video había superado el 1.000.000 de visitas en redes sociales. Para cuando las puertas de la ambulancia se cerraron de golpe, había llegado a 10 millones. Al otro lado de la ciudad, en las lujosas oficinas, con olor a cigarros del Sindicato de Policía Metropolitana, el presidente Leland Crowe estaba teniendo una mañana catastrófica. Crowe era un arreglador implacable, un hombre que había pasado años haciendo desaparecer los pecados de los policías corruptos en el éter burocrático. Estaba en medio de una reunión cuando su director de Relaciones Públicas golpeó un portátil sobre su escritorio y le dio a reproducir. Crowe vio el metraje. El color se drenó de su rostro. Vio a Harlan perder la calma, cruzar la barrera y dar una brutal bofetada abierta a un miembro del Parlamento. Luego vio al político esquivar el golpe y dar un devastador contraataque que derribó a su sargento más protegido, aunque problemático, como una secuoya talada. «Pon a Hale al teléfono», ordenó Crowe, su voz temblando de una mezcla de furia y absoluto pavor. «Ahora mismo». Quentin Hale, el abogado defensor de Harlan, respondió al primer timbrazo. Estaba de pie en el pasillo del juzgado, con el aspecto de un hombre que acababa de ver evaporarse su carrera. «Bob, es un desastre», tartamudeó Hale. «Simplemente lo perdió. Le pegó delante del juez, de la prensa, de todos». Crowe se frotó la sien, su mente recorriendo el viejo manual. «Escúchame, Quentin. Nosotros controlamos la narrativa». Harlan estaba bajo un estrés inmenso. El interrogatorio hostil desencadenó un episodio médico. Una repentina y severa caída de azúcar en la sangre que provocó un espasmo físico violento. La parlamentaria, en una muestra desproporcionada y altamente agresiva de fuerza marcial, agredió a un oficial incapacitado. Esa es la línea. Filtra eso a los amigos de la prensa ahora mismo.
Bob, ¿no has visto el metraje desde arriba?, susurró Hale, su voz completamente derrotada. ¿Qué metraje desde arriba? El feed de seguridad oficial del tribunal. Langston acaba de entregarlo a la fiscalía y ya ha sido citado por el comité de ética. Muestra toda la barrera. Muestra a Harlan amenazándola, llamándola bocazas y preparándose intencionadamente para golpear. No hay episodio médico, Bob. Es agresión premeditada a un funcionario público y el contraataque, el uso de la fuerza. Los expertos ya dicen en las noticias que es una maniobra de defensa propia perfecta, legalmente justificada y proporcional por parte de un civil entrenado. No tenemos cómo manipular esto. Crowe se recostó en su silla de cuero, el pesado silencio de la sala presionándolo. La muralla azul de silencio, la regla no escrita de que los policías se protegen entre sí a toda costa, era una fortaleza formidable. Pero incluso una fortaleza se desmorona cuando es golpeada por una bomba nuclear. Defender a un policía que abofeteó a una miembro negra del Parlamento en una sala de tribunal abierta era un suicidio profesional. «Desháganse de él», dijo Crowe en voz baja, su voz desprovista de emoción. «¿Qué?», jadeó Hale. «Bob, él tiene suciedad sobre la mitad de la comisaría si lo quemamos». «Dije, desháganse de él», rugió Crowe, golpeando su puño sobre el escritorio de caoba. «El sindicato condena oficialmente sus acciones. Se suspende su financiación legal, con efecto inmediato. Que los lobos se encarguen de él. Si hoy apoyamos a Vance Harlan, el Comité Federal de Supervisión desmantelará todo este sindicato mañana». Crowe colgó el teléfono. El karma ya no era solo un concepto. Era una purga sistémica, y Harlan estaba en el epicentro, completamente ajeno. La conciencia no regresó a Vance Harlan como un suave amanecer. Se estrelló contra él como un mazazo en el cráneo. Lo primero que registró fue la cegadora y estéril fluorescencia del techo de un hospital. Lo segundo fue el agonizante y punzante dolor que irradiaba del lado derecho de su cara. Sentía como si le hubieran desencajado la mandíbula y la hubieran vuelto a unir con alambre oxidado. Intentó abrir la boca para gemir, pero un agudo pinchazo de agonía le atravesó los ojos, obligándole a apretar los dientes. Parpadeó, su visión enfocándose lentamente. Esperaba ver las caras familiares y compasivas de sus compañeros de escuadrón. Esperaba ver a Leland Crowe de pie al pie de su cama, asegurándole que los abogados del sindicato ya estaban tergiversando la historia, presentando cargos de agresión contra Valerie Consinckade y haciendo desaparecer la pesadilla. En cambio, la habitación estaba notablemente vacía de uniformes amigables. De pie junto a la ventana, silueteada contra la grisácea luz de la tarde, había una mujer con un elegante traje azul marino. Tenía el pelo corto, meticulosamente peinado en plata, y llevaba una carpeta manila metida bajo un brazo. El estómago de Harlan se hundió. Era la capitana Lina Brooks, la oficial al mando de la unidad anticorrupción. Era la sombría parca de la Fuerza de Policía Metropolitana. Brooks se dio la vuelta, su expresión completamente desprovista de compasión. Caminó hasta el lado de la cama del hospital. Sacó una silla de plástico y se sentó. «Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos, señor Harlan», dijo Brooks,
con voz clara y autoritaria. «Note», dijo. «Señor Harlon, no sargento». Harlon intentó incorporarse, una oleada refleja de ira defensiva hirviendo en su pecho. Pero al cambiar de peso, su brazo derecho se tensó con una brusca parada metálica. Miró hacia abajo. Gruesas esposas de acero aseguraban su muñeca derecha al pesado pasamanos metálico de la cama del hospital. El pánico, frío y agudo, finalmente atravesó su neblina de conmoción. «¿Qué demonios es esto?», balbuceó Harlon, con las palabras espesas y torpes por su mandíbula hinchada. «Quítame esto, Brooks. Fui agredido. Esa lunática política». «Ahorra tu aliento. Los médicos dicen que tu mandíbula está fracturada en 2 lugares. Necesitarás cirugía». Brooks interrumpió con fluidez, abriendo la carpeta manila sobre su regazo. «En cuanto a las esposas, permanecen exactamente donde están. Está oficialmente bajo arresto, Vance». «¿Por orden de quién?», escupió Harlon, gimiendo por el dolor que le causó. «Que bajen a Leland Clough. Que venga mi representante sindical». Brooks ofreció una sonrisa fina y completamente carente de alegría. Metió la mano en la carpeta. Sacó una sola hoja de papel con el membrete oficial del sindicato de policía y la levantó para que la viera. «El señor Clough le envía sus saludos», dijo Brooks. «El sindicato emitió un comunicado público. Han condenado categóricamente sus acciones. Han rescindido su membresía pendiente del resultado de su juicio penal y han retirado toda representación legal. Está completamente solo». Harlan miró el papel. Las palabras se emboronaron. Era imposible. Durante años, el sindicato había sido su armadura impenetrable. Habían enterrado quejas civiles, ocultado pruebas desaparecidas y lo habían protegido de cada consecuencia de su brutal reinado sobre el Distrito Norte. «No pueden hacer eso», susurró, la realidad de su aislamiento calando hondo. «Pueden hacerlo, y lo han hecho», respondió Brooks, volviendo a deslizar el papel en la carpeta. En el momento en que cruzó la línea y puso sus manos sobre Battery con Kincaid, dejó de ser un oficial de policía y se convirtió en un pasivo catastrófico. Las cámaras del Tribunal Superior captaron cada fotograma. «Vance, el audio es impecable. Tenemos tu amenaza contra ella, tu agresión y luego lo que la Fiscalía ha clasificado oficialmente como fuerza justificada, defensiva y proporcional». Brooks se inclinó, sus ojos fijándose en los suyos. «No solo agrediste a una mujer en una sala de tribunal. Agrediste a un funcionario electo durante una investigación judicial activa. Los cargos son agresión agravada a un servidor público, desacato al tribunal e intimidación de testigo en primer grado. El juez ya ha negado la fianza, citándote como un peligro para el público y un grave riesgo de fuga». Harlon tiló de las esposas, el metal mordiendo dolorosamente su grueso muñeca. «Le di años a la ciudad. Sangré por esta placa. ¿Crees que puedes tirarme a una jaula porque algún traje tuvo suerte con un golpe afortunado?» «No fue un golpe de suerte, Vance», dijo Brooks en voz baja. «¿Alguna vez te molestaste en leer el expediente de la señorita Kincaid antes de intentar intimidarla? Fue instructora de combate para el 3er Batallón de Reconocimiento.
Pasó años enseñando a operadores especiales a neutralizar amenazas hostiles en combate cuerpo a cuerpo. No la intimidaste. Le diste la justificación legal y física para desmantelarte. Brooks se levantó, abotonándose la chaqueta de su traje. Miró al hombre roto y deshonrado en la cama. Tu placa ha sido revocada. Tu taquilla está siendo vaciada por asuntos internos. Y en cuanto a esa cuenta extraterritorial que tu ex esposa financió repentinamente, la hemos congelado. Los investigadores federales ya están rastreando los números de serie hasta el depósito de pruebas del Distrito Norte. Se dio una vuelta y caminó hacia la puerta, deteniéndose con la mano en el pomo. La cirugía está programada, dijo Brooks sin mirar atrás. Cuando te despiertes de la anestesia, 2 alguaciles te transportarán directamente al ala de máxima seguridad del Centro de Detención del Condado. Estarás alojado en régimen de aislamiento por tu propia protección. Que tengas una buena noche, señor Harlan. La pesada puerta de madera se cerró con un clic, dejando a Vance Harlan encadenado a una cama, completamente solo, mientras el imperio de corrupción que había construido ardía a su alrededor. La mañana después del incidente en la Sala 4, la ciudad se despertó ante un panorama mediático completamente dominado por un único clip de video en bucle. Todas las principales cadenas de noticias, desde los tabloides conservadores hasta los periódicos progresistas, emitieron la filmación del sargento Vance Harlan golpeando a Valerie Kincaid, seguida inmediatamente por su catastrófica neutralización. Los presentadores de late night shows analizaron el contraataque. Los analistas de artes marciales desglosaron la biomecánica del golpe de palma de Valerie en la televisión matutina, elogiando su impecable juego de pies y su conciencia situacional. Pero Valerie Kincaid no estaba interesada en ser una sensación viral. Era una táctica. Sabía que una fugaz ventana de fama en Internet era inútil a menos que se usara como arma para desmantelar la corrupción que originalmente se había propuesto exponer. Se convocó una conferencia de prensa en los imponentes escalones de mármol del Tribunal Superior de Justicia. La asistencia fue histórica. Un bosque de micrófonos sobresalía en el podio de madera. Docenas de equipos de cámara se disputaban la posición, sus lentes enfocados en las pesadas puertas de latón del juzgado. Cuando Valerie finalmente emergió, flanqueada por su abogado principal, Nolan Carver, y un estricto equipo de seguridad. Una ola de flashes de cámara iluminó la mañana nublada. Llevaba un traje azul marino a medida. Su cabello estaba recogido en un severo moño profesional. Pero lo que capturó los lentes de todos los fotógrafos fue el marcado e innegable moretón color ciruela que florecía en su pómulo izquierdo, justo debajo de sus gafas. No llevaba maquillaje para ocultarlo. El moretón era la evidencia innegable de la brutalidad de Harlan, lucido como un distintivo de absoluta desafío. «Señora Kincaid, señora Kincaid», gritaron una docena de reporteros simultáneamente, empujando dispositivos de grabación. ¿Está presentando cargos criminales? ¿Cómo aprendió a golpear así? ¿Ha oído algo del sindicato de policía? Valerie subió al podio, ajustando los micrófonos. Esperó. No levantó las manos para acallar a la multitud. Simplemente se quedó allí con esa familiar y aterradora quietud hasta que el peso de su presencia obligó a la prensa
a guardar silencio. «Buenos días», comenzó Valerie, con la voz firme, proyectando sin esfuerzo sobre la multitud. «Ayer, en el santuario de un tribunal, fui violentamente agredida por un sargento en servicio activo de la Policía Metropolitana. La filmación de esa agresión y mi posterior defensa legal han sido ampliamente difundidas. Estoy físicamente magullada, pero les aseguro que no estoy en absoluto disuadida». Hizo una pausa, mirando a la multitud de reporteros. «Sin embargo», continuó, su tono agudizándose hasta un filo de navaja, «si nos centramos únicamente en una momentánea altercación física, estamos fallando a los ciudadanos de esta ciudad. El sargento Vance Harland no me golpeó simplemente porque perdió los estribos. Me golpeó porque estaba arrinconado. Me golpeó porque por primera vez en su carrera, las sombras en las que opera estaban siendo expuestas a la luz. Me golpeó por el terror desesperado de un hombre cuya empresa criminal se estaba desmoronando en tiempo real». Una onda de conmoción recorrió a la prensa. Valerie no se hacía la víctima, ni se regodeaba por el lockout. Estaba pivotando. Estaba utilizando el masivo foco de su momento viral para incinerar al escuadrón de vicios del Distrito Norte. «Esto ya no es solo una investigación civil sobre una redada fallida», anunció Valerie, sacando una gruesa pila de libros de contabilidad financieros citados de Nolan Carver y colocándolos en el podio. Tras los sucesos de ayer y la repentina congelación de las cuentas extraterritoriales vinculadas al sargento Harland y sus asociados, he pasado la noche en comunicación directa con el FBI. Los reporteros comenzaron a escribir frenéticamente en sus teléfonos. La palabra federal lo cambió todo. La corrupción local era una cosa. La implicación federal significaba el desmantelamiento de todo el precinto. «A partir de esta mañana», declaró Valerie, fijando sus ojos en las cámaras de transmisión en vivo, «el Departamento de Justicia ha abierto oficialmente una amplia investigación RICO en el precinto del Distrito Norte. Auditarán cada arresto, cada activo incautado y cada queja de asuntos internos enterrada por el sindicato local en la última década. La agresión del sargento Harland contra mí no fue una anomalía. Fue el procedimiento operativo estándar de una pandilla con placas. Y hoy, esa pandilla está fuera de negocio». «Señora Consinkite», gritó Sarah Trent, una experimentada reportera de investigación del Daily Tribune. «El sindicato de policía rompió oficialmente lazos con Harlem anoche. ¿Esto satisface sus demandas de rendición de cuentas?» Valerie ofreció una sonrisa fría y sin humor. «Que el sindicato corte lazos con Vance Harland después de que se convirtiera en una pesadilla de relaciones públicas es un acto de cobardía, no de rendición de cuentas, Sarah. Lo protegieron durante años. Financiaron sus defensas legales mientras aterrorizaba a las comunidades marginadas. Tirarlo debajo del autobús solo después de que los avergonzara en televisión nacional no exime a la dirección del sindicato de su complicidad. También los investigaremos a ellos». Fue un golpe maestro. En menos de 5 minutos, Valerie había utilizado con éxito su agresión, aprovechando la indignación pública para eludir a las autoridades corruptas locales y descargar todo el peso aplastante del gobierno federal sobre sus enemigos.
Mientras se apartaba del podio, dejando a la prensa en un frenesí absoluto, Nolan Carver se inclinó. Acaba de declarar la guerra a todo el establishment, murmuró con una mezcla de asombro y ansiedad en su voz. Valerie se ajustó las gafas, su mejilla magullada palpitando en el aire matutino. Ellos declararon la guerra a mi comunidad hace mucho tiempo, Nolan. Yo solo soy la que va a ponerle fin. Dolor, caliente, irregular y sin tregua. Esa era la totalidad de la existencia de Vance Harlan. Mientras las pesadas puertas de acero de la camioneta de transporte del condado traqueteaban y golpeaban contra las calles llenas de baches, la cirugía para reparar su mandíbula había durado horas. Los cirujanos le habían insertado 2 placas de titanio y le habían cerrado completamente la mandíbula con alambre para evitar que los huesos se desplazaran. Su cara estaba hinchada hasta el tamaño de un melón modelado con moretones profundos de color púrpura y un amarillento enfermizo. Cada sacudida de la suspensión enviaba una nueva ola de agonía irradiando por su cráneo. Pero el dolor físico era secundario al terror absoluto y sofocante de su realidad actual. Llevaba un mono naranja de talla grande, de un color violentamente brillante. Sus muñecas estaban esposadas a una gruesa cadena de cuero en la cintura, que a su vez estaba encadenada a sus tobillos. Ya no era el sargento Vance Harlan, el rey intocable del Distrito Norte. Era el recluso número 847.902, propiedad del Estado. La camioneta de transporte se detuvo. Las pesadas puertas traseras se abrieron, revelando los imponentes muros coronados de alambre de espino del centro de detención del condado de Blackgate. Era un centro de detención de máxima seguridad, una sombría fortaleza de hormigón que albergaba a los delincuentes más violentos de la ciudad. Mientras esperaban el juicio, 2 alguaciles de transporte fuertemente blindados agarraron a Harlan por los brazos, arrastrándolo fuera de la camioneta. Tropezó. Las cadenas de sus piernas chocaron ruidosamente contra la plataforma de carga de hormigón. «Mantén la cabeza gacha y camina, tipo duro», gruñó uno de los alguaciles, empujándolo hacia la entrada de procesamiento. Harlan intentó hablar. Intentó afirmar algún vestigio de su antigua autoridad, pero con la mandíbula cerrada con alambre, todo lo que escapó de sus labios fue un gemido ahogado y patético. Fue conducido a través de los corredores esterilizados e iluminados por fluorescentes del procesamiento. Fue desnudado, rociado con productos químicos de ducha helados, y le entregaron una manta de lana áspera y un delgado colchón de plástico. No hubo cortesía profesional. No hubo guiños ni asentimientos de los funcionarios penitenciarios. El muro azul del silencio no se extendía a Blackgate. Los guardias aquí respondían al alcaide Marcus Hale, un administrador estricto e inflexible que despreciaba a los policías corruptos porque le hacían el trabajo infinitamente más difícil. Harlan fue escoltado a la oficina del alcaide antes de su asignación de celda. El alcaide Hale, un hombre delgado y canoso, con ojos como pedernal astillado, levantó la vista de una pila de papeleo mientras Harlan era forzado a sentarse en una silla de acero. «Bueno», dijo Hale suavemente, recostándose en su silla, «si no es el orgullo de la policía metropolitana. Vi el video, Harlan. Todos lo vimos. Golpeaste a una mujer y te noquearon. Esa es una mala imagen para un hombre que entra en esta instalación».
Aaron miró fijamente, su pecho jadeando, su nariz silbando mientras luchaba por respirar a través de la hinchazón. Ahora, continuó Jail, juntando las manos sobre el escritorio. Normalmente, un ex policía de alto perfil como tú sería puesto en segregación administrativa, custodia protectora. Te pondríamos en una celda agradable y tranquila, lejos de la población general, para que no te metan una navaja en las costillas durante el recreo. Harlon asintió frenéticamente. Ese era el protocolo. Esa era la única forma de sobrevivir a esto. Sin embargo, dijo Jail, bajando la voz una octava, debido a los cargos federales de RICO presentados esta mañana, los federales te han designado un alto riesgo de fuga y manipulación. El ala federal está actualmente en proceso de renovación, lo que significa que, desafortunadamente, no tengo una suite de lujo disponible para ti. El pánico se apoderó del pecho de Harlan. Intentó levantarse, pero los alguaciles lo empujaron con fuerza de nuevo a la silla. Te pondré en el bloque de celdas D, anunció Jail. Es un ala médica de alta seguridad, dado que necesitas comidas líquidas y monitorización constante de esa mandíbula. Estarás encerrado 23 horas al día. Pero esta es la realidad de tu situación, Harlon. El bloque de celdas D es donde albergamos al desbordamiento de los delincuentes violentos. Muchos de ellos son del Distrito Norte. Sospecho que a muchos tú los pusiste aquí. Harlon emitió un grito ahogado de protesta a través de sus dientes engrasados. Se retorcía contra las cadenas. Sabía quién estaba en el bloque D. Sicarios del cártel, lugartenientes de pandillas, hombres a los que había golpeado, extorsionado y delatado. Ponerlo en ese bloque, incluso detrás de una puerta de acero, era una sentencia de muerte. Cosechas lo que siembras, recluso, dijo Jail fríamente, volviendo a su papeleo. Sáquenlo de mi oficina. El paseo hasta el bloque D fue el paseo más largo de la vida de Vance Harlan. Cuando las pesadas puertas de seguridad de acero se abrieron con un chillido mecánico, el olor a sudor, lejía industrial y hostilidad cruda lo golpeó como un puñetazo. El bloque de celdas era una caverna de hormigón de 2 niveles. Docenas de puertas con barrotes de acero forraban las paredes. Mientras los alguaciles lo llevaban por el pasillo central, comenzaron los murmullos. Las noticias viajan rápido en una prisión. Sabían quién era. Sabían que venía. Una cara presionada contra el grueso plexiglás de la celda 4. Era Héctor Ramírez, un hombre al que Harlon había golpeado brutalmente durante un interrogatorio años atrás. Ramírez golpeó el cristal. Una amplia sonrisa depredadora se extendió por su rostro mientras miraba la mandíbula hinchada y engrasada de Harlon. «Oye, sargento», dijo. Una voz resonó en las paredes de hormigón desde el piso superior. «Vi el video. Te tiró una política. ¿Cómo está la mandíbula, cerdo?» La risa, fría y cruel, estalló desde las celdas circundantes. «Ahora nos perteneces, Harlon», gritó otra voz, seguida por el aterrador sonido de una taza de estaño golpeando barrotes de acero. «Tenemos todo el tiempo del mundo». Harlon sintió que sus rodillas flaqueaban. La arrogancia, la petulancia, la absoluta certeza de su propia invencibilidad. Todo se evaporó en el aire viciado de la prisión. Fue empujado a una pequeña celda de hormigón sin ventanas al final del bloque.
Los alguaciles le quitaron unas cadenas, salieron, y la pesada puerta electrónica se cerró de golpe con una finalidad ensordecedora. La cerradura se enganchó con un pesado clic. Harlan se quedó solo en la penumbra de la celda. A través de la pequeña rejilla de su puerta, las burlas y amenazas de los hombres a los que había atormentado continuaban resonando. Un coro implacable de perdición inminente. Se desplomó sobre el delgado colchón de plástico, acurrucándose en posición fetal, llorando en silencio a través de su mandíbula engrasada. El karma no solo se había vengado, sino que lo había tragado entero. Las ruedas de la justicia federal son notoriamente lentas, moliendo en segundo plano con una deliberación agonizante. Pero cuando finalmente agarran tracción, no solo castigan, pulverizan todo a su paso. Para el escuadrón de vicios del Distrito Norte, el fin no llegó con una advertencia educada o un memo interno silencioso. Llegó con un martillo táctico sincronizado que destrozó su ecosistema corrupto antes de que la mayoría de ellos hubieran tomado su café de la mañana. Una flota de vehículos tácticos negros mate, no marcados, invadió el precinto del Distrito Norte. El agente especial del FBI, Derek Voss, un hombre legendario por desmantelar sindicatos del crimen organizado en toda la costa este, lideró la carga junto con la capitana Lena Brooks de la Unidad Anticorrupción. No solo auditaron el precinto, lo desmantelaron por completo. Agentes federales fuertemente armados irrumpieron por las puertas principales, aseguraron el perímetro y bloquearon todas las salidas. A los oficiales del turno de mañana se les ordenó contra las paredes, despojados de sus insignias, radios y armas, antes de que el sol hubiera asomado por completo el horizonte. La redada fue meticulosa y devastadora. Los agentes atravesaron las baldosas del techo del vestuario, desenterrando escondites de teléfonos desechables, armas de fuego sin registrar y fajos de efectivo extorsionado. Se incautaron discos duros, se sellaron décadas de taquilla de pruebas físicas y se sacaron cajas y cajas de registros de arrestos falsificados en camiones federales en espera. La cultura de la arrogancia intocable que Harlan había cultivado tan cuidadosamente se evaporó en un instante. El infame muro azul del silencio no solo se agrietó, colapsó por completo ante la aterradora amenaza de las acusaciones federales. Detectives endurecidos, hombres que solían aterrorizar las calles con impunidad, se encontraron sentados en salas de interrogatorios del FBI, sin ventanas, sudando a través de sus camisas. Desesperados por evitar largas condenas en prisiones federales, los lugartenientes más leales de Harlan se convirtieron instantáneamente en cobardes. Compitieron unos con otros para firmar acuerdos de culpabilidad, intercambiando ansiosamente testimonios por indulgencia. Detallaron cada red de extorsión, cada paquete de narcóticos plantado y cada brutal paliza que Harlan había ordenado. La pandilla con insignias se había vuelto contra su líder. Más tarde, la ciudad se encontró de nuevo en una sala de tribunal, pero la dinámica de poder había cambiado fundamentalmente. El aire ya no estaba cargado de la opresiva amenaza de un policía corrupto. Estaba cargado con la eléctrica anticipación de una justicia largamente esperada. El juicio de Vance Harlan fue rápido, despiadado y completamente desprovisto de la arrogancia teatral de fanfarronería que había mostrado en su investigación civil. Se sentó en la mesa de la defensa, una sombra enormemente disminuida de un hombre.
Había perdido peso durante su agotadora estancia en el ala médica de alta seguridad del centro de detención del condado. Las placas de titanio, insertadas quirúrgicamente para reconstruir su mandíbula destrozada, se habían curado, pero dejaron la mitad inferior de su rostro ligeramente asimétrica, un monumento físico permanente al exacto momento que puso fin a su reinado. Llevaba un traje gris mal ajustado de dotación estándar, proporcionado por su defensor público designado por el tribunal. A lo largo de todo el procedimiento, sus muñecas permanecieron encadenadas a una pesada cadena metálica a la cintura, una severa medida de seguridad que recordaba constantemente al jurado exactamente con quién estaban tratando. Valerie Consinkate subió al estrado de los testigos el tercer día del juicio. No llevaba las cicatrices desvanecidas de su agresión para conseguir simpatía. Llevaba un elegante blazer de carbón y la calma, inquebrantable autoridad de una mujer que ya había ganado la guerra. Cuando la fiscal federal principal, una litigante afilada como una navaja, llamada Lydia Reed, puso en marcha el infame video de la sala de audiencias, el jurado se inclinó en silencio atónito. Vieron la filmación, cuadro por cuadro, de forma excruciating. Vieron al masivo sargento de policía cruzar el pasillo. Oyeron el enfermizo crujido de su brutal bofetada y vieron la impecable neutralización táctica ejecutada por Valerie, que dejó al hombre de 240 libras inconsciente sobre el mármol. «Señorita Consinkate», preguntó la fiscal Reed, su voz resonando perfectamente en el silencio sepulcral de la sala, alejándose del monitor. «Cuando el acusado te golpeó con una fuerza física tan abrumadora en una sala de audiencias abierta, nada menos, ¿temiste por tu vida?». Valerie miró directamente al otro lado de la sala a Harlan. Él no pudo sostener su mirada. Miró fijamente sus manos encadenadas y temblorosas, su espíritu completamente roto por el mero peso de su humillación y su inminente perdición. «No temí por mi vida», respondió Valerie a la señorita Reed, su tono suave, analítico y devastadoramente tranquilo. «Reconocí a un matón que simplemente se había quedado sin víctimas que no pudieran defenderse. Durante años, confió en una insignia de hojalata y un escuadrón armado para cometer violencia con impunidad absoluta. Cuando cruzó esa sala de audiencias, bueno, dejó su placa atrás. Así que le respondí no como un oficial de policía, sino como un violento matón fuera de control. Neutralicé la amenaza inmediata a mi propia seguridad y, por extensión, la amenaza continua que representaba para los ciudadanos de esta ciudad. El jurado deliberó durante un corto tiempo. Cuando regresaron, el portavoz de los cuatro, un maestro jubilado con una expresión severa, leyó el veredicto con voz fuerte y firme. «Culpable de todos los cargos. Agresión agravada a un servidor público. Intimidación de testigos federal. Crimen organizado federal. Extorsión. Graves violaciones de derechos civiles bajo el pretexto de la ley». El juez Everett Langston, que había retenido la jurisdicción para presidir el juicio penal y ver la saga hasta su final absoluto, miró a Harlan desde el alto estrado. No había misericordia judicial en los ojos de Langston, solo un profundo y ardiente asco por un hombre que había contaminado tan profundamente el sistema de justicia. «Vance Harlan»,
Su voz retumbó, haciendo temblar los pesados paneles de roble de la sala. Se le confió el deber más sagrado que nuestra sociedad puede otorgar: proteger y servir a los vulnerables. En cambio, construyó un feudo parasitario de miedo, explotando a las mismas personas que confiaban en usted para su seguridad. Su descarado ataque a un miembro del Parlamento en mi sala de audiencias no fue un lapso momentáneo de juicio. Fue la manifestación arrogante definitiva de su creencia de que estaba completamente por encima de la ley. Hoy, este tribunal le demuestra que no lo está. Langston se ajustó las gafas, mirando el documento de sentencia como si fuera una sentencia de muerte por los cargos federales de crimen organizado y abusos de derechos civiles combinados con la agresión agravada. Lo condeno a una pena en una penitenciaría federal de máxima seguridad que deberá cumplirse sin posibilidad de libertad anticipada. Será puesto bajo custodia federal y trasladado inmediatamente. Un pesado suspiro colectivo recorrió la abarrotada galería. Mientras los alguaciles federales levantaban a Harlan, conduciéndolo hacia una vida rodeado por los mismos elementos criminales que una vez explotó brutalmente, Valerie Consinkite permaneció sentada en la mesa del demandante. No sonrió, no vitoreó y no se regodeó ante la prensa. Simplemente cerró su bolígrafo y su cuaderno encuadernado en cuero. El karma estaba completo. En los años siguientes, los activos incautados de las cuentas extraterritoriales ilegales de Harlan, que sumaban casi $3 millones, fueron redirigidos agresivamente por mandato federal de vuelta a la misma comunidad que él había devastado. Valerie supervisó personalmente la asignación de esos fondos, demoliendo un almacén abandonado en el Distrito Norte para construir un centro comunitario juvenil de última generación y financiando un comité de supervisión civil independiente y fuertemente empoderado para el Departamento de Policía. Utilizando el impulso del juicio, pasó a redactar una legislación histórica y radical de reforma policial que finalmente se convirtió en el estándar de oro en todo el país. El sargento corrupto pensó que podía silenciar a una política bocona con una sola bofetada brutal. En cambio, despertó a un gigante dormido, entregándole inadvertidamente el martillo exacto que necesitaba para hacer añicos su imperio corrupto en 1.000.000 de pedazos irreparables. Lo que comenzó como una impactante demostración de puga arrogancia en una sala de audiencias, se convirtió finalmente en una clase magistral de karma supremo en la vida real. Vance Harlan creía verdaderamente que su placa lo convertía en un dios entre los hombres. Pero Valerie Consinkite demostró que el verdadero poder no proviene de un uniforme o de la intimidación. Viene de la disciplina, el coraje y un rechazo absoluto e inflexible a retroceder ante un matón. Esta historia es un recordatorio poderoso e innegable de que las sombras de la corrupción sistémica solo pueden sobrevivir hasta que alguien sea finalmente lo suficientemente valiente como para encender las luces deslumbrantes. Si te ha cautivado absolutamente esta intensa historia real llena de giros de justicia servida en frío, haz clic en ese botón de me gusta ahora mismo. No olvides compartir esta increíble historia de karma instantáneo y derribos sistémicos con tus amigos. Y suscríbete al canal
para más dramas impactantes de la vida real, donde los malos reciben exactamente lo que merecen. A sonar la campana de notificaciones para no perderte nada.